Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre había pensado que el campamento base era el lugar más seguro de una expedición. Era donde se concentraban los recursos, donde descansabas y te preparabas para la verdadera ascensión. Un lugar de refugio antes de enfrentarte a la montaña. Pero aquella noche, comprendí que la seguridad en un entorno así era solo una ilusión. Nuestra expedición llevaba 3 días en la base. El clima no nos había permitido avanzar y la tormenta en las cumbres obligaba a esperar. La montaña estaba cubierta por una niebla espesa que se aferraba a sus laderas como un manto vivo, ocultando cualquier rastro de camino. Durante el día, el viento silbaba entre las tiendas, y por la noche, el silencio era tan denso que podías escuchar tu propia respiración amplificada dentro del saco de dormir. La primera noche sin viento fue la que marcó el inicio de todo. Estaba revisando el equipo cuando sentí que alguien se detenía detrás de mí. Era esa clase de sensación instintiva, un cambio sutil en el aire, como si otra presencia llenara el espacio. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, a unos metros, justo donde terminaba el círculo de luz que proyectaban nuestras linternas, vi algo. No era una persona. Era más bien una silueta oscura, recortada contra la nieve, inmóvil. No se movía ni un centímetro, y no podía distinguir rasgos. Parecía hecha de una sombra más densa que la oscuridad que la rodeaba. Parpadeé y ya no estaba. Convencido de que se trataba de un efecto de la fatiga, volví a mi tienda. Pero mientras intentaba dormir, escuché el sonido. Eran pasos lentos sobre la nieve, tan suaves que apenas se distinguían, pero con un ritmo constante, como si estuvieran rodeando el campamento. Al amanecer, nadie mencionó haber escuchado nada. Sin embargo, al salir, encontré algo que me inquietó profundamente. Alrededor de todo el perímetro del campamento había un rastro de huellas. No eran de botas de montaña. Parecían pies descalzos, delgados, largos, y las pisadas se dirigían en círculos, como si algo hubiera estado caminando a nuestro alrededor durante horas. Intenté convencerme de que eran viejas marcas deformadas por el viento. Pero cuando cayó la segunda noche sin tormenta, las sombras volvieron. No una, sino varias. Las vi desde mi tienda, recortadas en la tenue claridad de la luna. Permanecían a cierta distancia, estáticas, hasta que creían que no las mirabas. Entonces, cambiaban de posición. Cada vez más cerca. A esas alturas, ya no pensaba en alucinaciones. La montaña nos estaba observando, y lo hacía a través de aquello que rondaba nuestro campamento. La segunda noche fue peor que la primera. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas iluminaba un brillo plateado sobre la nieve, suficiente para dibujar contornos, y para que las viera otra vez. No dormí. Me quedé sentado dentro del saco, escuchando cada sonido. El silencio del campamento era tan profundo que cualquier crujido, por pequeño que fuera, se amplificaba. Poco después de la medianoche, comenzó. Un leve arrastre sobre la nieve, como si algo se desplazara sin levantar demasiado los pies. El sonido iba de un lado a otro del campamento, pero nunca se acercaba demasiado a ninguna tienda. No al principio. Luego escuché un roce diferente, un crujido seco de tela tensa. Reconocí ese sonido al instante, alguien estaba tocando la lona de mi tienda desde fuera. La presión era ligera, como una mano que tantea antes de decidir si entrar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. La presión desapareció, pero no se alejó. Pude sentir su presencia a través de la fina barrera de tela. Era como si algo se hubiera arrodillado allí, justo detrás de mi cabeza, esperando. A la mañana siguiente, salí con la esperanza de encontrar huellas que me confirmaran lo que había sentido. Las encontré. No eran las marcas redondas y profundas de unas botas, sino pisadas alargadas, demasiado estrechas, y más largas que cualquier pie humano que hubiera visto. Partían de ningún lugar y terminaban justo en la pared de mi tienda. Y lo peor, había 2 juegos de huellas. Uno a cada lado. No dije nada al grupo. Si lo hacía, el pánico sería inevitable, y estábamos atrapados allí hasta que el clima mejorara. Pero esa noche, las cosas empeoraron. Mientras nos reuníamos para cenar, noté que faltaban varios objetos. Una linterna, un termo metálico y una cuerda de escalada.
Nadie los había movido. El guía dijo que probablemente se habían enterrado bajo la nieve por accidente, pero yo sabía que no. Vi las pisadas otra vez, esta vez serpenteando entre nuestras tiendas y deteniéndose en el punto exacto donde habían desaparecido los objetos. No había rastro de que salieran del campamento. La tensión me estaba agotando. Cada vez que levantaba la vista, veía siluetas recortadas contra la nieve. No se movían cuando las observaba, pero desaparecían si parpadeaba. En una ocasión, juraría que una de ellas estaba agachada, como si estuviera examinando algo en el suelo. Esa noche, no tardé en escuchar los pasos. Pero esta vez, no se quedaron fuera. Escuché cómo se arrastraban dentro del campamento, entre las tiendas, tan cerca que sentía las vibraciones en el suelo helado. Y luego, un sonido que no olvidaré jamás, una respiración lenta, profunda, justo al otro lado de la tela de mi tienda. No me atreví a mirar. Pero por el rabillo del ojo, vi una sombra oscura que se proyectaba en la tela, inclinada sobre mí. Y entonces, un dedo largo y huesudo marcó un lento recorrido desde el techo de la tienda hasta el suelo, justo donde yo estaba acostado. La tercera noche fue la más larga de mi vida. Ya no me preocupaba el frío, ni la altitud, ni la posibilidad de que la tormenta regresara. Solo pensaba en cómo mantenerme despierto. Durante el día, había intentado seguir las huellas que encontré alrededor de mi tienda. El viento las había borrado en gran parte, pero alcancé a ver que no llevaban hacia ninguna parte conocida. No se dirigían a la montaña, ni al valle. Simplemente se desvanecían en mitad de la nieve, como si quienes las dejaban desaparecieran al llegar a cierto punto. Esa idea me atormentó todo el día. Si aquellas cosas podían aparecer y desaparecer a voluntad, no había nada que pudiéramos hacer para detenerlas. Al anochecer, mientras el resto se encerraba en sus tiendas, me quedé fuera un rato, fingiendo que revisaba el equipo. La nieve caía de forma ligera, y la neblina hacía que las lámparas del campamento apenas iluminaran unos metros. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. A unos 20 metros, entre la bruma, una de las siluetas estaba de pie, mirándome. Su figura era más alta que cualquier persona del grupo, con extremidades desproporcionadas. Los brazos parecían llegarle hasta las rodillas. No se movió, pero la niebla sí. Se arremolinó a su alrededor como si la figura fuera un obstáculo sólido. Y por un instante, juraría que vi que su cabeza no tenía rasgos. Ni ojos, ni boca. Solo una superficie lisa, como si estuviera cubierta por una capa de piel tensa. Retrocedí sin darle la espalda y entré a mi tienda. No intenté dormir. Me quedé sentado, con la linterna apagada, esperando. No tardaron en llegar. Primero fueron los pasos, hundiéndose en la nieve, uno tras otro, en un patrón lento y pesado. Luego, el silencio. Ese silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Algo tocó la cremallera de mi tienda. No tiró de ella, no intentó abrirla, solo la rozó, como si estuviera probando su resistencia. El metal emitió un leve tintineo. Y después, una presión ligera, como si una mano plana se apoyara sobre la tela. Contuve la respiración. Pero entonces ocurrió lo peor. Vi cómo la tela se hundía, trazando la forma de un rostro que se pegaba al otro lado. Era imposible distinguir rasgos, pero podía sentir que estaba oliendo, respirando, buscándome. Me quedé inmóvil, esperando que se alejara. Pero en lugar de retirarse, comenzó a arrastrar la cara por la tela, rodeando mi tienda lentamente, como un depredador midiendo a su presa. Cuando desapareció, no sentí alivio. Porque, unos segundos después, la escuché dentro del campamento, moviéndose entre las otras tiendas. Y luego, un grito ahogado. No duró más de un segundo, pero fue suficiente para saber que alguien no estaría allí por la mañana. Amaneció con un silencio extraño. El viento había cesado y el cielo estaba tan claro que se podía ver la línea irregular de las cumbres más allá del valle. Pero el campamento no se movía. Salí de mi tienda y lo vi al instante. Una de las tiendas estaba colapsada sobre sí misma, como si algo hubiera caído encima durante la noche. Dentro, no había nadie. No había huellas que se alejaran, ni equipo, ni rastro de lucha. Simplemente, vacío. El guía intentó mantener la calma y dijo que seguramente la persona había ido a buscar algo o a hacer sus necesidades y se había perdido. Pero yo sabía que no. Las pisadas que encontré no conducían a ninguna parte lógica. Eran dos líneas de huellas descalzas que comenzaban justo en la entrada de esa tienda y se alejaban hacia la nieve profunda, hasta desaparecer a unos metros.
como si lo que las dejó hubiera dado pasos flotando, perdiéndose en un punto donde ya no había superficie para marcar. Nadie habló de lo ocurrido. El resto del día fue un silencio tenso, con todos revisando compulsivamente su equipo y mirando de reojo a la montaña, como si esperáramos que algo más se manifestara. Y yo lo sentía. No era paranoia. Estaba seguro de que, incluso bajo la luz del día, algo seguía allí, más allá del límite de nuestra visión. Esa noche, el campamento se mantuvo en vela. Nadie quería dormir. El fuego crepitaba débilmente en el centro, y las linternas colgaban dentro de cada tienda. Pero la luz no fue suficiente. A medianoche, las sombras regresaron. No estaban en la periferia esta vez. Cuando levanté la vista, las vi entre nosotros, moviéndose como si siempre hubieran formado parte del campamento. Pasaban entre las tiendas, se detenían junto al fuego, se inclinaban sobre nosotros. Y a pesar de que podían estar a 1 metro de distancia, su forma seguía siendo una oscuridad densa, como si absorbieran toda la luz que las tocaba. Uno de los compañeros, presa del pánico, corrió hacia el exterior del campamento. Ni siquiera llegó a desaparecer en la oscuridad. Una de las figuras se movió con una rapidez imposible, más como un destello que como un cuerpo, y lo alcanzó. No hubo gritos esta vez. Solo un sonido sordo, como de algo pesado cayendo en la nieve. Después, nada. Yo no me moví. Me quedé quieto, observando cómo una de las sombras se giraba lentamente hacia mí. Sentí su atención como un peso físico, clavándose en el pecho. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, levantó una mano larga y delgada, y señaló hacia la montaña. No sé si era una advertencia o una orden. Pero entendí que, si me quedaba, acabaría siguiendo las huellas de los que ya no estaban. Al amanecer, el campamento estaba reducido a la mitad. No quedaba equipo de los desaparecidos. Ni rastro de lucha. Solo ese círculo invisible en la nieve que, de algún modo, marcaba el límite entre nosotros y ellas. Regresamos al valle sin mirar atrás. Pero, a veces, cuando estoy solo, siento que la sombra de algo se detiene justo detrás de mí. Y que, tarde o temprano, volveré a escuchar ese arrastre lento sobre la nieve, rodeándome mientras duermo. Había escalado muchas montañas, pero nunca había visto algo como aquel paso estrecho. Era una abertura casi perfecta, escondida tras un bloque de hielo que se desprendía de la ladera como una grieta congelada. No aparecía en los mapas ni en los informes de otros montañistas. Era como si la montaña hubiera decidido ocultarlo, hasta que yo lo encontré. Me encontraba a más de 3000 metros de altura, intentando buscar una ruta alternativa hacia el campamento superior. El viento me obligaba a detenerme cada pocos minutos, y la temperatura caía con rapidez. Fue entonces cuando vi una extraña sombra en la pared helada, una zona en la que el hielo parecía derretido y vuelto a congelar, formando un arco irregular. Me acerqué y descubrí que detrás de ese arco había un túnel. El interior estaba cubierto de hielo translúcido, como si estuviera hecho de cristal azul. La luz que se filtraba desde la entrada creaba un resplandor extraño, hipnótico, y me sentí irresistiblemente atraído hacia él. No llevaba más de 10 metros adentro cuando el sonido del exterior comenzó a apagarse. El viento, que minutos antes rugía como una tormenta, desapareció por completo. Solo quedaba un silencio denso, tan absoluto que podía escuchar el eco de mi propia respiración rebotando en las paredes heladas. El túnel se estrechaba poco a poco. En algunos puntos tenía que inclinarme para avanzar, y sentía que el hielo crujía bajo mis crampones, como si el suelo no fuera sólido del todo. De pronto, noté algo que me hizo detenerme. El aire estaba más frío dentro que fuera. No era el frío habitual de la altitud. Era un frío que quemaba, que parecía venir desde algún lugar más profundo, como si el túnel respirara. Seguí avanzando, guiado por una curva suave que parecía descender. La luz de la entrada ya no alcanzaba y encendí mi linterna frontal. Su haz rebotaba en las paredes, iluminando burbujas de aire atrapadas en el hielo, y algo más. A través del cristal helado, creí ver formas. No eran piedras ni irregularidades naturales. Eran alargadas, con contornos suaves y deformes. Algunas parecían extremidades. Otras, rostros. Estaban atrapados dentro del hielo, como si alguien, o algo, hubiera quedado sellado allí para siempre. Me acerqué a uno de ellos, una figura especialmente clara, parecía un hombre, con los brazos levantados, como si intentara empujar desde dentro.
El hielo que lo rodeaba estaba lleno de grietas finas, como si estuviera a punto de romperse. Y entonces ocurrió. Sus ojos se abrieron. No fue una ilusión. El rostro detrás del hielo me miraba. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver cómo su boca se abría lentamente, como si quisiera decir algo, aunque el sonido que salió de allí fue un gemido bajo, distorsionado por el espesor helado. Retrocedí instintivamente, tropezando con el suelo resbaladizo. La luz de mi linterna parpadeó, y en ese instante, juraría que las otras figuras en el hielo habían girado la cabeza hacia mí. Me giré hacia la entrada con la intención de salir, pero algo había cambiado. La luz exterior, que antes se filtraba como un tenue reflejo azulado, ya no estaba. Solo había oscuridad, una negrura sólida que parecía haberse tragado el camino de regreso. Encendí la linterna de nuevo, intentando orientarme, pero el túnel no se veía como antes. Las paredes que antes eran lisas ahora se curvaban de forma extraña, como si hubieran crecido. El suelo estaba más irregular y en algunos tramos el hielo parecía recién formado, brillante y resbaladizo, como si acabara de surgir para sellar cualquier ruta de escape. Intenté calmarme, recordando que la montaña a veces jugaba trucos con la percepción, que la luz, el hielo y el cansancio podían distorsionar lo que veía. Pero esa excusa se desmoronó cuando escuché el primer sonido. No era viento. No era el crujido del hielo bajo mi peso. Era un golpeteo suave, rítmico, que resonaba a lo largo del túnel, como si algo estuviera caminando, pero no sobre el suelo. El sonido venía de las paredes. De dentro del hielo. Avancé con pasos rápidos, buscando cualquier señal de salida. Pero cuanto más caminaba, más sentía que el túnel descendía. La pendiente era imperceptible al principio, pero pronto tuve que inclinar el cuerpo hacia adelante para mantener el equilibrio. Pasé junto a más figuras atrapadas. Ya no estaban tan quietas como antes. Algunas se agitaban débilmente, como si intentaran empujar hacia mí. Otras golpeaban el hielo con las palmas abiertas, dejando marcas opacas. Pero lo peor fueron las que, directamente, parecían seguirme con la mirada. Me detuve un momento para recuperar el aliento y noté que mi respiración se convertía en una nube densa frente a mi rostro. El aire estaba tan frío que sentía como me quemaba la garganta con cada inhalación. Era un frío que parecía tener un peso, que se adhería a mi piel. Y entonces lo escuché otra vez, el golpeteo, mucho más cerca. Se mezclaba ahora con un crujido profundo, como el de un bloque de hielo fracturándose lentamente. Me di cuenta de que venía de todos lados a la vez. Como si lo que estaba dentro de las paredes intentara salir. Seguí caminando, con la linterna apuntando hacia el frente. Y allí, en la distancia, creí ver un cambio, un resplandor tenue, como la luz del exterior filtrándose de nuevo. Aceleré el paso, pero con cada metro que avanzaba, la luz parecía alejarse más. Era como perseguir un espejismo. Me detuve otra vez y giré sobre mis talones, para descubrir que el camino por el que había llegado ya no existía. En su lugar había una pared maciza de hielo, lisa y sin fisuras. El túnel se había cerrado. El silencio volvió de golpe, tan intenso que me hizo sentir como si me hubieran sumergido bajo el agua. Pero no duró mucho. Al poco, comenzó un murmullo, apenas audible, filtrándose a través del hielo. Al principio creí que eran corrientes de aire, el sonido del viento colándose por alguna grieta. Pero el tono cambió, y pronto comprendí que eran voces. No hablaban en ningún idioma que conociera, pero la cadencia era demasiado precisa para ser un simple ruido. Era como escuchar una conversación desde otra habitación, con un timbre grave y pausado, casi hipnótico. Me acerqué a la pared más cercana, intentando distinguir palabras, y la linterna iluminó un rostro a escasos centímetros del mío. No estaba inmóvil. Se movía lentamente, presionando contra el hielo desde dentro, como si intentara atravesarlo. Sus ojos estaban muy abiertos, pero lo que más me inquietó fue su boca. Se abría y cerraba despacio, articulando algo que parecía dirigido directamente a mí. Me aparté de golpe, pero otro rostro emergió en el lado opuesto, más cerca aún. Después, un tercero, más abajo, y luego otros más, formando un círculo a mi alrededor. El hielo se llenó de sombras humanas, distorsionadas por la transparencia azulada, moviéndose como si nadaran en un líquido espeso. El golpeteo regresó, ahora acompañado de un estruendo seco. El hielo se estaba agrietando. Pequeñas fracturas se extendían por las paredes, reptando hacia el techo como venas negras. El murmullo se hizo más fuerte, transformándose en un coro irregular.
Algunos sonidos eran profundos y retumbaban en el pecho, otros eran agudos, casi chirriantes. Me cubrí los oídos, pero las voces no se apagaban. Estaban dentro de mi cabeza. La primera fractura grande estalló a mi izquierda. Un bloque del tamaño de un casco se desprendió y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos que se deslizaron hacia la pendiente. Detrás del hueco, algo se movía. No era una mano humana. Era más delgada, articulada de forma antinatural, con una piel grisácea y rígida, como si también estuviera helada. Retrocedí, tropezando, mientras más pedazos de hielo caían a mi alrededor. Las figuras dentro de las paredes se agitaban con desesperación, empujando, arañando, golpeando. Y entonces, una de ellas logró asomar el rostro entero. No sé si era humano o no. Los ojos, negros y sin brillo, no parpadeaban. La piel estaba marcada por grietas profundas, y de su boca abierta escapaba un vapor blanco que helaba el aire entre nosotros. No emitía sonido, pero su mirada transmitía una única idea: no estaba tratando de escapar, estaba tratando de entrar en mi mundo. El instinto me obligó a correr. No había un plan, no había dirección, solo el impulso de alejarme de aquello que estaba atravesando el hielo. La pendiente del túnel se hizo más pronunciada, y el suelo estaba cubierto de una fina capa de escarcha que crujía y cedía bajo mis botas. El haz de mi linterna temblaba con mis pasos, y cada vez que se movía demasiado, veía fugazmente figuras al otro lado de las paredes, desplazándose a mi mismo ritmo. No caminaban, se deslizaban dentro del hielo como si nadaran en una sustancia invisible. Detrás de mí, el sonido de la fractura era ensordecedor. El hielo se rompía en grandes bloques que caían y rodaban por la pendiente, golpeando mis piernas y empujándome hacia adelante. Entre esos crujidos se colaban gritos ahogados, susurros que parecían reír o suplicar. A lo lejos, volví a ver luz. Pero esta vez no era azulada, sino blanca y cegadora. Sentí una punzada de esperanza y aceleré, ignorando el dolor en los músculos. Cada paso parecía costar el doble, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Las figuras dentro del hielo comenzaron a acercarse más a la superficie, presionando contra ella hasta que sus rasgos se deformaban. Algunas manos ya se habían liberado parcialmente, moviéndose en el vacío helado, intentando alcanzarme. Una de ellas rozó mi chaqueta, y el frío que transmitió atravesó todas las capas de ropa, quemando mi piel como fuego invertido. Seguí corriendo, respirando nubes de vapor que me cegaban por momentos. La luz estaba cada vez más cerca. Podía sentir que, si llegaba, me salvaría. Entonces escuché un sonido distinto, uno que me heló más que todo lo anterior. Algo detrás de mí respiraba. Lento, profundo y demasiado cerca. Era un aire pesado, irregular, como si cada inhalación viniera de unos pulmones congelados. No me atreví a mirar atrás. Solo me lancé hacia la luz con un último esfuerzo, sintiendo como el túnel se ensanchaba de repente. El frío extremo cedió de golpe, y caí de rodillas sobre nieve blanda, respirando el aire puro de la montaña. Me giré inmediatamente para ver de dónde había salido, pero no había nada. Ni túnel, ni abertura, ni bloque de hielo fracturado. Solo una pared lisa de nieve endurecida. Me quedé allí, jadeando, intentando comprenderlo. La montaña estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Pero entonces, un destello en el hielo llamó mi atención. Muy dentro, a varios centímetros de profundidad, algo se movió. Era mi propio rostro. Pálido, congelado, con los ojos abiertos y la boca a punto de pronunciar algo. Siempre había preferido escalar de noche. El silencio, el frío seco y la ausencia de otros montañistas me daban una sensación de control y soledad que no encontraba durante el día. Además, las luces del pueblo, allá abajo, parecían un recordatorio lejano de que el mundo seguía existiendo mientras yo me adentraba en un terreno que no le pertenecía a nadie. Pero aquella noche, algo no encajaba desde el principio. La luna apenas iluminaba la ladera, y la linterna frontal proyectaba un cono de luz limitado que absorbía la negrura circundante. La ruta que había elegido no era particularmente difícil, pero sí poco transitada, lo que significaba que no encontraría a nadie en kilómetros. A medio camino, el viento se levantó de forma brusca, tan repentina que me hizo detenerme y aferrar con fuerza la cuerda de seguridad. No era una ráfaga normal, el aire tenía un tono grave, como si pasara a través de un hueco invisible, un soplo hueco que resonaba en el interior de la montaña.
Seguí avanzando, y poco a poco empecé a notar que el terreno cambiaba. Las rocas parecían más afiladas, como cortadas por alguna fuerza que no era el desgaste natural. Las sombras se volvían más densas a mi alrededor, y el silencio entre ráfaga y ráfaga de viento se volvía tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A cierta altura, decidí detenerme en una repisa estrecha para beber agua. Fue entonces cuando vi algo que me hizo apretar la botella con tanta fuerza que el plástico crujió. En la roca, a escasos centímetros de mi pie, había una marca grabada. No parecía una grieta natural, era una línea profunda, recta, acompañada de símbolos que no reconocía. El relieve era tan perfecto que parecía reciente, como si alguien los hubiera tallado hacía apenas unas horas. Mientras observaba, una ráfaga de viento más fuerte apagó mi linterna frontal. Me quedé en la oscuridad absoluta, y en ese instante juraría que escuché un roce de tela muy cerca, como si alguien se moviera detrás de mí. Encendí la linterna de nuevo, girándome en todas direcciones, pero no había nadie. Aún así, el aire se sentía distinto, más pesado. Como si no estuviera solo. Decidí seguir escalando para alejarme de aquel punto. Cada pocos metros encontraba más marcas talladas en la roca, siempre con el mismo patrón, líneas rectas y símbolos repetidos. Eran como una señal o advertencia, aunque no podía descifrar su propósito. La temperatura comenzó a descender de forma anormal. Incluso con mi ropa térmica, el frío se colaba bajo las capas y me mordía la piel. Mis dedos, dentro de los guantes, empezaron a entumecerse. Y en ese momento lo escuché, una respiración. No era la mía. Era lenta, profunda, y provenía de algún punto por encima de mí, más arriba en la pared. El sonido se repetía con regularidad, y juraría que, entre cada inhalación y exhalación, había un susurro muy tenue, imposible de entender pero cargado de intención. La respiración seguía allí, constante, como si la montaña misma estuviera viva. Me forcé a pensar que quizá era el eco del viento en alguna grieta, pero la cadencia era demasiado perfecta. No había irregularidades, no había el jadeo característico de alguien agotado, solo un patrón lento, casi controlado. Decidí continuar. La pared se empinaba más de lo que recordaba del mapa y la guía de ruta. Las rocas tenían un brillo extraño bajo la luz de mi frontal, como si estuvieran húmedas, pero al tocarlas estaban secas y ásperas, casi cálidas al tacto, en contraste con el frío del aire. A los pocos metros encontré algo que me hizo detenerme. No era un símbolo esta vez, sino una huella. Estaba marcada en la piedra como si el material blando hubiera sido presionado y endurecido después. La forma no correspondía a una bota, era más larga, estrecha y con dedos afilados, como garras. Medía casi el doble del tamaño de mi pie. Tragué saliva y levanté la vista. En la siguiente repisa, a unos 3 metros por encima, algo se movió. Fue solo una sombra fugaz, que desapareció antes de que pudiera enfocarla con la luz, pero su silueta era imposible de confundir con una roca. Era humanoide, y me estaba esperando. El viento se intensificó, trayendo consigo un sonido que no era el susurro anterior. Era un golpe seco, repetitivo, como el de algo afilado clavándose en la roca. Se escuchaba más arriba, y cada impacto parecía acercarse. Subí con más rapidez de la que debía, sintiendo como los músculos protestaban. Al llegar a la repisa, me detuve a observar. La roca estaba marcada con profundas hendiduras, 3 cortes paralelos que se hundían varios centímetros. No parecían hechos con herramienta alguna, más bien con algo vivo, como garras inmensas. Miré hacia arriba y lo vi por primera vez. Era solo una silueta contra el cielo nocturno, quieta, agazapada en una arista más alta. No se movía, pero sabía que me observaba. No sé cómo lo supe, lo sentí, en la misma forma en que uno siente que hay ojos fijos en su nuca. La temperatura descendió bruscamente. Un vaho espeso escapaba de mi boca con cada respiración, y un entumecimiento incómodo subía por mis manos a través de los guantes. El viento ya no sonaba como viento, arrastraba un murmullo constante, como si las rocas susurraran entre sí. Pensé en dar media vuelta, pero cuando miré hacia abajo, el vacío me devolvió una certeza aterradora. Ya no recordaba por dónde había subido. El terreno había cambiado. Las marcas y salientes que había usado para escalar parecían diferentes, como si se hubieran desplazado mientras ascendía. Y entonces, desde la arista superior, escuché de nuevo esa respiración. Esta vez mucho más cerca. El instinto me decía que no debía seguir, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia arriba.
Quizá era la absurda idea de que alcanzar la cima me pondría a salvo, o tal vez el impulso de enfrentar aquello que me estaba siguiendo. Cada metro de ascenso era más difícil que el anterior. La roca estaba helada ahora, y en algunas zonas parecía cubierta por una capa fina y traslúcida, como si se hubiera formado hielo en cuestión de segundos. Mis dedos dentro de los guantes apenas respondían, y cada agarre se sentía como si pudiera ceder en cualquier momento. La silueta en la arista se movía con una velocidad que no era natural. En cuanto yo avanzaba, él parecía retroceder unos metros, siempre fuera del alcance de la luz de mi frontal, pero nunca lo suficiente como para que dejara de verlo. Lo más inquietante era que no escalaba como yo, no se impulsaba de punto en punto, sino que se adhería a la roca como una sombra, desplazándose sin esfuerzo, casi reptando sobre la superficie vertical. Llegué a una sección de la pared donde un estrecho corredor de piedra se abría entre dos bloques macizos. Me pareció un buen lugar para refugiarme del viento y recuperar el aliento, pero en cuanto puse un pie dentro, un olor metálico y denso me golpeó. Era como respirar aire cargado de sangre y óxido. La luz de mi frontal iluminó el interior, revelando que las paredes estaban cubiertas por las mismas marcas que había visto antes, solo que aquí eran mucho más profundas y caóticas, como si algo hubiera intentado abrirse paso con desesperación. En el suelo, pequeñas piedras parecían dispuestas formando patrones circulares, cada uno con un símbolo grabado en el centro. No reconocía su significado, pero había una extraña simetría en ellos, como si todo estuviera dispuesto para un propósito concreto. Un ruido seco resonó a mis espaldas. Me giré de golpe y lo vi, ya no era una silueta lejana. Estaba de pie, a pocos metros, bloqueando la salida del corredor. La luz apenas revelaba su forma, pero era alta, desgarbada y cubierta por una capa que se agitaba con el viento. No vi su rostro, pero sus manos eran largas, desproporcionadas, con dedos que terminaban en puntas negras, como fragmentos de piedra afilada. No se movía, pero su respiración era tan profunda que parecía sacudir las paredes. Un instante después, el frontal parpadeó. 3 veces. En cada destello, su silueta estaba más cerca, sin que hubiera habido tiempo para moverse. En el último parpadeo, estaba a 1 metro de mí. El último parpadeo de mi linterna frontal dejó la imagen grabada en mi mente. Aquella figura inmensa, sin rostro visible, tan cerca que podía sentir su aliento frío contra mi piel. Me lancé hacia un costado, golpeando mi hombro contra la pared del corredor. El dolor fue agudo, pero me permitió escapar de su alcance. No me atreví a mirar atrás, solo seguí ascendiendo por la ruta más directa que encontré, con los músculos ardiendo y el corazón latiendo fuera de control. El viento aullaba entre las grietas de la roca, pero debajo de ese estruendo todavía escuchaba la respiración, siempre detrás de mí, ni más cerca ni más lejos, como si se asegurara de que yo siguiera subiendo. En algún momento, me di cuenta de que la pared que escalaba ya no coincidía con el mapa ni con lo que había visto antes. Era más vertical, más hostil, y no había huellas de otros escaladores, ni viejas cuerdas, ni anclajes. El frío era tan intenso que cada inhalación quemaba, y mis dedos habían perdido casi toda sensibilidad. Aún así, seguía subiendo, impulsado por una mezcla de terror y una extraña sensación de que no podía detenerme, como si algo más que mi voluntad me arrastrara hacia arriba. De pronto, el terreno se abrió y alcancé una estrecha cornisa. Sobre mí se extendía un tramo final, apenas iluminado por la luz mortecina de la luna. A lo lejos, distinguí la silueta de la figura, ya en la cima, quieta, esperándome. Cada paso hacia esa arista se sintió como una condena. El viento era ahora un murmullo constante, pronunciando palabras que no entendía, pero que resonaban dentro de mi cráneo más que en mis oídos. Cuando finalmente alcancé la cima, la figura dio un paso atrás y se perdió en la oscuridad, como si se hubiera disuelto en el aire. Me quedé solo, de pie sobre una superficie plana y helada, mirando alrededor. No había nada, ni refugio, ni señales, ni descenso visible. Solo una llanura blanca que se extendía en todas direcciones. Giré sobre mí mismo buscando la ruta de bajada, pero no había borde. Ni pendiente. Ni siquiera el vacío. Era como si la cima se hubiera transformado en un espacio sin fin, una extensión plana y sin referencia alguna. El viento cesó de repente. El silencio fue absoluto. Y entonces, detrás de mí, la respiración volvió. Tan cerca que podía sentir cómo se mezclaba con la mía. No tuve tiempo de girarme.
Siempre me había fascinado el fenómeno del eco en las montañas. Esa repetición perfecta de un sonido propio devolviéndose desde algún lugar invisible tenía algo hipnótico, casi mágico. Por eso, cuando decidí emprender una ruta en solitario por la sierra, lo veía como una oportunidad para escucharlo en su forma más pura, lejos de carreteras y voces humanas. El primer día de ascenso fue tranquilo. El clima estaba despejado, el viento era suave y la nieve, aunque presente, no suponía un obstáculo serio. A medida que subía, probaba lanzar palabras al aire, disfrutando de cómo el eco las devolvía con precisión. Pero al caer la tarde, algo cambió. En un recodo del sendero, me detuve y pronuncié una frase corta, esperando la habitual repetición. El eco volvió, pero no de forma exacta. Mi voz, sí, pero con una ligera variación en el tono, como si alguien hubiera imitado lo que dije en vez de que fuera solo un reflejo del sonido. Me reí para quitarle importancia, pensando que sería algún efecto extraño del viento o la forma de la montaña. Sin embargo, a medida que avanzaba, la anomalía se hizo más evidente. Cuando probé de nuevo, el eco regresó tarde, con un matiz extraño, casi como si lo pronunciara una garganta distinta. En una ocasión, en lugar de devolver mis palabras, la repetición las alteró, añadiendo una palabra que yo no había dicho. Una palabra que no conocía, pero que resonó clara, grave y ajena. A esa altitud, la noche llegó rápido. Me detuve en una zona plana para montar la tienda, y mientras preparaba el saco de dormir, lancé una última palabra al aire, más por costumbre que por curiosidad. El eco tardó en llegar, y cuando lo hizo, no era el mío. Era más grave, más lento, y venía acompañado de una respiración profunda. Me quedé helado, con la linterna apuntando hacia la oscuridad. No había nada alrededor excepto la nieve y las rocas, pero esa voz no había sido una ilusión. Era demasiado clara, demasiado intencional. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que algo estaba en las montañas, imitando mi voz, y esperando a que hablara de nuevo. El amanecer fue gris, con nubes bajas que ocultaban las cimas. El aire estaba más frío, cargado de una humedad que calaba incluso a través de la ropa térmica. Me obligué a continuar la ruta, intentando dejar atrás la extraña experiencia de la noche, pero con cada paso sentía que las piedras y la nieve guardaban un silencio demasiado atento. No había hecho ni un kilómetro cuando ocurrió de nuevo. Sin pronunciar palabra, escuché mi propia voz resonando desde un barranco cercano. Era idéntica a la mía, pero más lenta, como si alguien la estirara deliberadamente, deformando las sílabas hasta volverlas irreconocibles. Me detuve y miré hacia el origen del sonido, pero solo vi la pared nevada y grietas oscuras. Seguí avanzando, y a los pocos minutos, volvió a suceder. Esta vez no era una frase que yo hubiera dicho antes. El eco pronunció mi nombre completo, despacio, como si lo estuviera degustando. El sonido rebotó varias veces en las laderas, y en cada repetición la voz cambiaba ligeramente, pasando de ser mi voz, a algo mucho más grave, y luego a un susurro áspero. Empecé a notar que el fenómeno no respondía a un punto fijo. A veces venía desde la izquierda, otras desde arriba, y en un par de ocasiones lo escuché justo detrás de mí, tan cerca que giré instintivamente, esperando encontrar a alguien. Siempre había solo nieve y silencio. A media tarde, la niebla descendió, borrando cualquier referencia visual. La ruta señalizada desapareció de mi vista, y mis pasos se volvieron inseguros. En medio de esa nada blanca, la voz volvió, esta vez repitiendo una frase que no entendí. Era un idioma extraño, gutural, pero la entonación me produjo un escalofrío, parecía una orden. Mi primer impulso fue responder, quizás para romper el silencio opresivo, pero algo en mí me lo prohibió. Tuve la certeza de que si hablaba, el eco contestaría, y que su respuesta no sería inocente. Al caer la tarde, encontré una pequeña cavidad en la roca para refugiarme. Mientras encendía el hornillo, la voz volvió a sonar, esta vez desde dentro de la cueva, a escasos metros de mí. No era un eco. Era alguien, o algo, repitiendo, muy despacio. Te oigo. La frase retumbó dentro de la cavidad hasta perderse en un silencio denso, casi líquido. Me quedé inmóvil, con la sensación de que si hacía el más mínimo ruido confirmaría a esa cosa que yo estaba allí, escuchándola. Pasaron unos segundos eternos antes de que me atreviera a moverme. Apagué el hornillo y me acomodé contra la pared de piedra, intentando convencerme de que todo tenía una explicación física. Pero mi respiración estaba agitada y el corazón golpeaba en mi pecho con fuerza. El eco no solo me había imitado,
me había hablado. No pegué ojo esa noche. Y en la madrugada, cuando el viento se calmó, ocurrió algo aún peor. Sin que yo pronunciara una sola palabra, escuché mi voz afuera, en la montaña, llamándome a mí mismo por mi nombre. Era como si hubiera otro yo allá afuera, caminando en la nieve, repitiendo mi voz exacta. Y lo más perturbador, es que esa otra voz no siempre repetía algo que yo hubiera dicho antes. A veces decía frases que parecían provenir de mis propios pensamientos, como si las robara antes de que yo las convirtiera en sonido. Cuando recogí el campamento, decidí descender. Pero la niebla lo cubría todo, y cada dirección parecía la misma. Fue entonces cuando la voz volvió a sonar, esta vez más cercana que nunca. Pronunció una frase corta, como una indicación, y aunque no reconocí las palabras, algo en mi interior supo que era una dirección. Un impulso extraño, casi físico, me empujó a seguirla. Cada cierto tiempo, el eco se repetía, siempre por delante de mí, guiándome hacia un punto que no podía ver. La pendiente se volvió más pronunciada, y la nieve más blanda, dificultando cada paso. En un momento, la voz se adelantó y pronunció algo que entendí claramente. Ven. No sé cuánto tiempo caminé siguiendo aquel sonido, pero finalmente emergí en una especie de anfiteatro natural de roca. Las paredes se alzaban a mi alrededor como muros imposibles, y en el centro, un hueco negro se abría en el suelo, como la entrada a una caverna sin fondo. Allí, el eco volvió a hablar. Pero esta vez no era mi voz. Era la de alguien que no conocía, aunque tenía la certeza de que me estaba llamando desde hacía mucho tiempo. El hueco en el centro del anfiteatro parecía absorber la luz. Me quedé al borde, mirando hacia la oscuridad, y sentí un frío distinto al de la montaña. Era denso, pesado, como si algo allá abajo respirara lentamente. La voz volvió a sonar, esta vez tan cerca que sentí la vibración en el pecho. No era un grito ni un susurro, sino una palabra pronunciada con una calma insoportable, que me atravesó como una orden. No entendí el idioma, pero supe que significaba bajar. Intenté dar un paso atrás, pero en cuanto lo hice, el eco repitió la palabra. Y luego otra. Esta vez sí la entendí. Ahora. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que, si no obedecía, aquello no me dejaría ir. No era un pensamiento irracional, lo sentía como una presión en mi cabeza, una especie de empuje invisible hacia adelante. La nieve bajo mis botas cedió un poco, como si el suelo me empujara suavemente hacia el borde. Me incliné para mirar mejor. En la negrura, algo se movió. No lo vi con claridad, pero percibí un destello húmedo, como si un ojo enorme y sin párpados se hubiera abierto en lo profundo. La voz volvió a resonar, pero esta vez no fue un eco, fue un coro. Decenas, quizá cientos, de voces idénticas a la mía, llamándome al unísono desde dentro de la caverna. No recuerdo tomar la decisión de avanzar, pero de pronto mis pies ya estaban sobre el borde, la gravedad tirando de mí hacia abajo. El último sonido que escuché antes de que todo se apagara fue mi propia voz, repetida infinitamente, perdiéndose en la oscuridad. La montaña, desde entonces, guarda silencio. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte entre las paredes de ese anfiteatro de roca, dicen que se escucha un eco extraño. Uno que no espera a que lo llamen. Siempre había pensado que una fotografía era una forma de atrapar un instante, un fragmento del mundo que permanecía intacto aunque el tiempo siguiera avanzando. Por eso, cuando subí a aquella montaña para una ruta fotográfica en solitario, lo hice con una cámara analógica, confiando en que cada disparo tendría un valor casi ritual. Era mediados de invierno y el cielo estaba despejado. El plan era alcanzar un mirador natural antes del anochecer, capturar la última luz del día sobre el glaciar y luego acampar allí arriba. La subida fue lenta pero estable. Cada curva del sendero me regalaba vistas impresionantes, y cada foto que tomaba parecía más nítida que la anterior. Alrededor de las 5 de la tarde, la luz empezó a teñirse de un dorado frío. Encontré una roca plana que me ofrecía una panorámica perfecta del valle y preparé el trípode. Ajusté el enfoque y esperé el momento exacto en que el sol tocara la línea de las montañas. Fue entonces cuando la vi. En el visor de la cámara, en un punto del sendero que había recorrido hacía apenas media hora, había una figura. Pequeña por la distancia, pero claramente humana. No parecía moverse, solo estaba allí, de pie, mirando hacia mi posición. Me giré para verla directamente, pero el lugar estaba vacío. Volví a mirar por el visor,
la figura seguía allí, inmóvil, como si no se hubiera dado cuenta de que yo la observaba. Me incomodó lo suficiente como para apartar la cámara y barrer el horizonte con la vista. Nada. Pensé que quizá era un efecto óptico, un juego de sombras entre rocas y nieve. Aún así, disparé una foto. La figura quedó registrada en la imagen con una nitidez inquietante, más clara de lo que habría esperado dada la distancia. Parecía llevar ropa oscura y algo parecido a un gorro o capucha que ocultaba su rostro. El sol se ocultó tras las montañas y la temperatura descendió de golpe. Guardé la cámara y monté el campamento. Mientras derretía nieve para preparar algo caliente, no podía dejar de pensar en aquella figura. La sensación de estar siendo observado crecía, y más de una vez levanté la vista hacia el sendero que había recorrido, esperando verla allí. Esa noche, al intentar dormir, escuché algo extraño. Un sonido seco, como un clic mecánico, repetido a intervalos irregulares. No era el viento ni el crujir de la nieve. Era idéntico al disparo de una cámara. Me desperté varias veces durante la noche, siempre con la misma sensación de que algo se movía fuera de la tienda. El sonido del clic mecánico volvía en ráfagas cortas, como si se acercara y se alejara en intervalos caprichosos. Cada vez que asomaba la cabeza con la linterna, la luz solo alcanzaba la nieve cercana y las paredes oscuras de la montaña. Al amanecer, salí del saco y abrí la cremallera de la tienda. La primera cosa que vi fueron huellas. Rodeaban mi campamento en un círculo casi perfecto, como si alguien hubiera caminado varias veces a mi alrededor mientras dormía. Eran más grandes que las mías, y lo más extraño es que no había rastro de entrada ni salida. El círculo estaba completo, sin interrupciones, como si esa presencia hubiera aparecido allí de la nada. Intentando apartar la inquietud, decidí revisar la cámara. Avancé el carrete y observé las imágenes que había tomado el día anterior. La foto de la figura en el sendero seguía allí, pero al mirarla detenidamente noté algo nuevo. La silueta estaba un poco más cerca de la cámara que en el momento en que la vi por el visor. Como si, entre el instante de verla y el disparo, hubiera acortado la distancia sin que yo lo notara. Continué pasando las fotos y descubrí algo peor. En una de las últimas imágenes, tomada cuando creí estar solo frente al glaciar, se veía mi propia figura de espaldas. Yo estaba encuadrando la toma, pero alguien me había fotografiado desde unos metros más atrás. Era imposible. La cámara no tenía temporizador y yo no había pedido a nadie que disparara. Un frío más intenso que el del aire me recorrió la espalda. Guardé el equipo lo más rápido que pude y decidí continuar la ruta hacia el descenso. Pero cada vez que levantaba la vista hacia las paredes de roca o los pliegues de nieve, tenía la sensación de que, justo cuando apartaba la mirada, algo se escondía. A media mañana, mientras cruzaba un paso estrecho entre dos bloques de piedra, escuché un nuevo clic. Esta vez fue tan claro y tan cerca que no pude engañarme, venía de justo detrás de mí. Giré de golpe, pero solo encontré un vacío helado y una sombra fugaz deslizándose por la nieve. El resto de la mañana fue una lucha constante contra la sensación de estar siendo seguido. Cada paso que daba dejaba mi respiración más agitada, no por el esfuerzo, sino por el peso invisible que parecía acompañarme. A mediodía, busqué refugio tras una formación rocosa para comer algo rápido. Saqué la cámara casi por inercia, queriendo confirmar que todo era fruto del cansancio. Al avanzar el carrete y revisar las imágenes, el estómago se me encogió. Había varias fotos que yo no recordaba haber tomado. En todas, el encuadre era idéntico, yo, caminando por la montaña, visto desde distintos ángulos. La primera mostraba mi figura entera, tomada desde lejos. En la siguiente, estaba a medio cuerpo, claramente más cerca. En otra, se distinguían detalles de mi mochila, incluso la escarcha acumulada en mi gorro. Pero la última imagen me dejó paralizado. Era un primer plano de mi rostro, tomado desde una distancia tan corta que podía ver mi propio vaho frente a la lente. En mis ojos había algo, un brillo extraño, como si en el momento de esa foto estuviera viendo algo detrás del fotógrafo. Me quedé mirando esa imagen demasiado tiempo, intentando recordar el instante, pero no existía en mi memoria. No había explicación posible salvo una. Alguien había estado siguiendo mis pasos toda la noche y toda la mañana, fotografiándome sin que yo lo notara. Decidí apresurar el paso y salir de esa zona antes de que cayera la tarde. Pero a medida que descendía, me di cuenta de algo inquietante. Las huellas en la nieve no coincidían con las mías. Había un segundo rastro, más grande y más profundo, que siempre aparecía junto al mío, y que a veces estaba delante,
como si me estuviera guiando sin que yo lo supiera. Cuando el sol empezó a caer, me detuve un momento para tomar una última foto del valle desde arriba. Fue entonces cuando lo vi, a unos 50 metros, de pie sobre una roca, estaba la misma figura de ropa oscura y rostro oculto. Parecía inmóvil, pero la postura tenía algo extraño, como si estuviera sujetando algo frente a la cara. Un destello fugaz me lo confirmó. También tenía una cámara, y me estaba fotografiando. El destello me dejó un punto ciego momentáneo en la visión, y cuando parpadeé para despejarlo, la figura ya no estaba. Corrí hacia la roca donde la había visto, pero solo encontré nieve revuelta y una marca profunda que parecía el apoyo de un trípode. El frío se volvió más intenso, y el cielo empezaba a cerrarse con nubes pesadas. Decidí no detenerme más y apuré el paso hacia el sendero de regreso. El camino parecía más largo de lo que recordaba, y varias veces tuve la sensación de que estaba descendiendo por un recorrido distinto al que había subido. Ya de noche, llegué a un punto donde la montaña caía en silencio absoluto, roto solo por un último clic mecánico, esta vez justo a mi espalda. No me giré. Apreté el paso y crucé el último tramo de hielo hasta llegar a la carretera donde había dejado el coche. No revisé la cámara hasta que estuve en casa. Encendí una lámpara, me senté frente a la mesa y pasé las fotos con manos temblorosas. Las imágenes que recordaba estaban allí, incluida la serie de primeros planos de mi rostro. Pero había una más, que no reconocía. La última foto del carrete. En ella, yo estaba durmiendo en mi tienda, en plena noche. La cámara había captado con nitidez cada detalle, mi saco de dormir, el vaho en el aire, incluso el movimiento leve de mi respiración. Pero lo peor no era verme así, lo peor era la sombra. En un rincón de la imagen, inclinado hacia mi oído, había un rostro pálido y sin ojos, con la piel estirada como si estuviera sonriendo. Parecía susurrarme algo mientras una mano alargada y huesuda descansaba sobre mi hombro. Dejé caer la cámara y la luz de la lámpara parpadeó. Fue en ese momento cuando, en la oscuridad de la habitación, escuché un clic mecánico. Justo detrás de mí. El pronóstico había sido claro, tormenta de nieve en cuestión de horas. Aún así, decidí continuar mi ascenso, confiando en llegar a un refugio marcado en el mapa antes de que el cielo se cerrara. El viento comenzó a arreciar más rápido de lo previsto, y en cuestión de minutos la visibilidad se redujo a pocos metros. Avanzaba casi a ciegas, siguiendo con dificultad las estacas del sendero. Cada paso me hundía en la nieve hasta la rodilla, y el sonido de mi respiración se mezclaba con un silbido agudo que parecía venir de todas partes. Fue entonces cuando lo vi. Entre la cortina blanca apareció una silueta oscura, rectangular, a unos 50 metros. Era una cabaña de madera, con techo inclinado y una chimenea que lanzaba una fina columna de humo gris al cielo. No figuraba en mi mapa, pero en ese momento lo último que me importaba era la cartografía. Necesitaba un techo sobre mi cabeza. Me acerqué con esfuerzo, notando que la madera de las paredes parecía nueva, sin rastro de desgaste por la nieve o el viento. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, un calor agradable me envolvió. Dentro había una pequeña estufa encendida, una mesa de madera rústica y una cama perfectamente hecha, con mantas gruesas. Todo estaba en perfecto orden, como si alguien hubiera estado esperándome. Cerré la puerta y colgué mi chaqueta empapada junto a la estufa. Mientras me quitaba las botas, mis ojos fueron a parar a las paredes. Había varias fotografías enmarcadas, todas en blanco y negro, mostrando grupos pequeños de personas en entornos de montaña. Algunas eran muy antiguas, en otras, la ropa parecía de hace apenas unos años. Al final del pasillo que conducía a una pequeña habitación lateral, había una última foto. Era más reciente y, aunque la imagen estaba ligeramente desenfocada, reconocí algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Yo estaba en ella, entrando por la misma puerta por la que acababa de pasar. Me quedé mirando esa fotografía más tiempo del que debería. El ángulo de la toma era imposible. Mostraba mi perfil mientras cruzaba el umbral, la nieve todavía en mis hombros y el vapor de mi respiración en el aire. Era exactamente lo que había hecho segundos antes, pero yo no había visto a nadie más allí. Intentando apartar la sensación de incomodidad, recorrí el resto del refugio. Había una pequeña cocina con utensilios limpios, latas de comida alineadas en una estantería y un termo de metal lleno de un líquido caliente que no me atreví a probar. En la habitación lateral, una litera con colchones impecables y una ventana pequeña cubierta por una fina capa de escarcha.
Seguí observando las fotografías. Cada una tenía un pequeño número escrito a mano en la esquina inferior derecha, como si llevaran un registro: 12, 13, 14. Las personas retratadas aparecían sonrientes, pero en sus ojos había algo extraño, una tensión que no coincidía con sus gestos. En todas las imágenes, sin importar la época, siempre había una figura al fondo, más desenfocada que el resto. Una sombra alta, de pie, mirando directamente a la cámara. Un golpe de viento azotó la puerta principal y la madera crujió. Al girarme, tuve la impresión de que la fotografía del final del pasillo había cambiado ligeramente. Ahora mi figura parecía estar más cerca de la cámara, como si hubiera dado un paso adelante. Me acerqué para comprobarlo, pero cuanto más lo hacía, más notaba una presión extraña en el aire, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente solo en esa zona. Detrás de mí, el fuego de la estufa crepitó más fuerte, y un clic metálico resonó desde algún lugar del refugio, similar al de una cámara fotográfica. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, y la sensación clara de que había pasado de ser huésped a estar siendo observado. El sonido del clic no dejaba de resonar en mi cabeza. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, intentando percibir cualquier otro ruido entre el viento y el crujir de la madera. Fue entonces cuando, junto a la mesa, noté algo extraño en el suelo, una ligera separación en las tablas, como si estuvieran mal encajadas. Me arrodillé y tiré suavemente. Una de las tablas cedió, revelando un pequeño asa metálica. Al tirar de ella, se levantó una trampilla que dejaba al descubierto una escalera estrecha descendiendo a la oscuridad. Un aire gélido subía desde allí, distinto al frío del exterior, más pesado, cargado de un olor antiguo, mezcla de polvo, humedad y algo que no logré identificar. Bajé con cuidado, usando la linterna frontal. El sótano era más amplio de lo que esperaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas por decenas de fotografías, sujetas con clavos y amarillentas por el tiempo. Reconocí varios rostros de las fotos del pasillo superior, y otros que no había visto antes. En cada imagen, las personas parecían posadas para un retrato improvisado, siempre dentro del mismo refugio, pero en distintas épocas: ropa de montañismo de principios de siglo, chaquetas de los años 70, equipos modernos. Todos aparecían con la misma expresión tensa, y en todas, detrás de ellos, esa figura alta y difusa, como si el objetivo nunca pudiera enfocarla por completo. En una esquina del sótano había una mesa con una cámara antigua, de fuelle, apuntando directamente hacia la escalera por la que había bajado. A su lado, un álbum abierto mostraba una página vacía, excepto por un marco en blanco y una fecha escrita, la de hoy. Sentí que algo se movía arriba, justo en el piso donde estaba mi mochila. El crujido fue lento, medido, como el de alguien caminando descalzo sobre la madera. Apagué la linterna y contuve la respiración, escuchando. El siguiente sonido fue inconfundible, un clic metálico, muy cerca, como si acabaran de tomar una fotografía de mí. Subí la escalera lentamente, sin hacer ruido, intentando asomar la cabeza lo justo para ver qué ocurría arriba. La estufa seguía encendida, pero ahora la puerta estaba cerrada por completo. Encima de la mesa había algo que antes no estaba: mi cámara, abierta, con el carrete parcialmente fuera, como si alguien lo hubiera manipulado. Me acerqué con cautela y, sin tocar nada, eché un vistazo al pasillo. Las fotografías parecían idénticas, hasta que llegué a la última. En ella, yo estaba en el sótano, iluminado por mi linterna, mirando directamente hacia la cámara. La imagen era tan reciente que podía ver la luz reflejada en mis pupilas y la tensión de mis manos sujetando la escalera. Me giré de golpe, sintiendo un cambio brusco en el aire. La habitación estaba vacía, pero tenía la certeza de que alguien estaba allí, observando desde un rincón que mi vista no alcanzaba. Decidí salir cuanto antes. Me puse las botas de nuevo y abrí la puerta. La tormenta había cesado y la montaña estaba envuelta en un silencio sepulcral. No miré atrás hasta que estuve a unos 30 metros. El refugio seguía allí, con su humo ascendiendo lentamente, pero en una de las ventanas, una silueta alta y oscura me observaba. Entre sus manos, sostenía una cámara, apuntándome. Seguí bajando sin detenerme, sin atreverme a correr. Solo cuando llegué al punto donde el refugio debería ser visible por última vez, giré la cabeza, y no había nada. Ni cabaña, ni chimenea, ni huellas en la nieve. Esa noche, al vaciar mi mochila en casa, encontré un sobre de papel viejo, sin remite. Dentro, una única fotografía. Yo,
de pie frente al refugio, con la tormenta cerrándose detrás, y la figura alta, de pie junto a mí, apoyando su mano en mi hombro.